Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es cono, pirámide y esfera. Vamos a ver primero lo que es los conos. Vamos a ver lo que es la superficie cónica. Es una superficie generada por una recta denominada generatriz que pasando por un punto fijo llamado vértice se desplaza a todos los puntos de una línea curva. En este caso, una línea curva plana, no secante a sí misma. En este caso denominada directriz, de tal modo que, que el vértice no pertenece al plano de la directriz. Entonces trazamos varias líneas, que en este caso cada línea de esto pasan por un solo punto, que viene a ser el vértice. Cada línea viene a ser la generatriz y pasa alrededor de una figura, que se le llama directriz. Entonces, tener presente que la figura cónica siempre está trazada por generatrices que chocan en un punto. Y a su vez en el otro lado me forma una figura que se le llama directriz. Vamos a ver el cono revolución, también conocido como cono circular recto. Es el cono que se genera al hacer girar 360 grados una región triangular, en este caso un triángulo rectángulo, alrededor de un eje que contiene a uno de los catetos del triángulo rectángulo que limita a la región. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde tengo un eje de giro. Tenemos presente aquí que esto viene a ser el cateto y acá también tendría que ser el cateto. Esta línea aquí viene a ser la hipotenusa, que vendría a ser la generatriz al hacer girar. Entonces, este cateto vendría a ser el radio de la base. Al hacer girar alrededor de un cateto me formaría un cono, donde tendría, en este caso, el vértice, la generatriz, que vendría a ser la hipotenusa, la altura, que vendría a ser el cateto que está aquí, que pertenece al eje de giro. Entonces, al hacer girar este triángulo rectángulo, obtengo un cono, donde tengo la generatriz, la base, que viene a ser un círculo de radio R. Tenemos la superficie lateral, el vértice y la base. En este caso, la superficie lateral es generada por la hipotenusa del triángulo rectángulo. El cateto es la altura del cono con la cual pasa el centro de la base. Y el otro cateto genera el círculo de la base, cuyo radio tiene la misma longitud del cateto. Entonces, de la figura anterior podemos observar que aquí tenemos al cono, que se forma de un triángulo al hacerlo girar, donde tenemos la generatriz, la altura y su respectivo radio. Esto viene a ser el cono con lo que vamos a estudiar. En este caso vamos a ver sus elementos. Tenemos los lados laterales, que se le llama generatriz. Tenemos su respectiva altura, su respectivo radio de la base del cono. La relación que hay entre la generatriz, la altura y el radio viene a ser por la siguiente fórmula. La generatriz al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Ahora, de un cono podemos obtener el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y el volumen. Todo relacionado con la generatriz, altura y el radio. El área de la superficie lateral va a ser igual a pi por el radio de la base multiplicado por la generatriz. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie lateral de un cono. El área de la superficie total viene dado por la fórmula pi por r multiplicado por la generatriz más el radio. Y el volumen vendría a ser igual a 1/3 por el radio al cuadrado multiplicado por pi y a su vez multiplicado por la altura. Tener presente aquí que la altura es diferente que la generatriz. Ahora, observamos que la generatriz tiene que ser mayor también que la altura. Entonces notemos la diferencia entre generatriz y altura para poder hallar el área de superficie lateral y el volumen. Vamos a ver el desarrollo de una superficie lateral. Al desarrollar la superficie lateral de un cono de revolución se obtiene un sector circular que tiene por radio la generatriz del cono y cuyo arco mide igual que la longitud de la circunferencia de la base del cono. Entonces nosotros tenemos nuestro cono donde tenemos la generatriz, su respectiva altura y su radio. Si nosotros hacemos un corte al cono y lo desdoblamos, tendríamos esta forma, que viene a ser un sector circular, donde esta línea de aquí, que vendría a ser la generatriz de mi cono. Tenemos en la zona de abajo, que viene a ser la longitud de toda la
base, que viene a ser la circunferencia, y la longitud de una circunferencia es 2πr. Tenemos un respectivo ángulo, que viene a ser θ, y de esta región viene a ser el área de la superficie lateral. Cuando yo tengo este desarrollo de un cono, usamos la siguiente fórmula para hallar el área de la superficie lateral. Y esto va a ser igual a pi por la generatriz al cuadrado por el ángulo, en este caso alfa, pero también le puedo colocar θ, o sea, es el mismo ángulo. Todo eso dividido entre 360 grados. Para yo hallar, para un sector circular que se forma a partir de un cono, para yo hallar el ángulo, esto va a ser igual al radio dividido entre la generatriz, todo eso multiplicado por 360 grados. Entonces, estas dos fórmulas se pueden usar para el desarrollo de la superficie lateral de un cono. Vamos a ver la sección axial de un cono de revolución. Es aquella sección que se determina al trazar un plano secante al cono y que contiene a su eje. Dicha sección es una región triangular isósceles. Tenemos un cono, de la cual trazamos un plano que intercepta al cono donde la base lo cruce en el diámetro, formando un triángulo. Al trazar un plano secante observamos que se forma una sección axial, que viene a ser un triángulo. Esta región sombreada vendría a ser la sección axial de mi cono. Entonces yo voy a mencionar que la región AVB viene a ser la sección axial, y que a su vez el triángulo AVB, yo voy a mencionar aquí que G viene a ser generatriz y pertenece al lado de un triángulo isósceles. Tener presente que esto va a ser un triángulo isósceles de medidas, en este caso, que viene a ser la generatriz. Las medidas de ese triángulo isósceles vendría a ser la medida de la generatriz. Entonces, notar esto cuando hablamos de sección axial. Trabajamos con un triángulo isósceles. Vamos a ver el cono oblicuo. Es aquel cono en la cual su base puede ser un círculo o elipse y su altura cae en el exterior del plano de la base. Tenemos aquí un cono que es oblicuo, que tiene una cierta inclinación, donde tenemos la base que puede ser un círculo o una elipse, y tenemos su respectiva altura que está fuera de mi cono. Para hallar el volumen de este cono usamos la siguiente fórmula. Volumen es igual a 1/3 por el área de la base multiplicado por su altura. En este caso B vendría a ser área de la base y H vendría a ser la altura. Tener presente que nosotros ya sabemos cómo hallar el área de un círculo, pero ¿qué sucede cuando es una elipse? Usamos lo siguiente. Si la base del cono oblicuo es una elipse, hallamos el área de la base. En este caso, como es una elipse, tenemos dos ejes, eje mayor y eje menor. Entonces yo puedo mencionar aquí que O viene a ser el centro de la intersección de los ejes. Voy a mencionar a A, que viene a ser el radio mínimo, o sea el menor radio, y B va a ser el radio máximo. Para hallar el área de una elipse usamos la siguiente fórmula. Pi por el producto de A por B, o sea el radio mínimo por el radio máximo. O sea, con esta fórmula yo puedo hallar el área de una elipse. Ahora, el volumen de un cono oblicuo al tener una elipse de base sería el siguiente. El volumen es igual a 1/3 por pi multiplicado por el radio mínimo por el radio máximo, y todo eso multiplicado por su respectiva altura. Vamos a ver lo que es la pirámide. Es un sólido limitado por una superficie piramidal y un plano que intercepta a todas las aristas de una hoja. La región correspondiente al polígono de la sección se denomina base de la pirámide. El vértice de la superficie denominada vértice o cúspide de la pirámide, y la parte de la superficie piramidal correspondiente a la pirámide se denomina superficie lateral de la pirámide. Entonces acá nosotros tenemos una pirámide donde la parte superior se le llama vértice o cúspide. Tenemos su respectiva altura. Tenemos la base que es cortada por un plano a dicha figura piramidal. Tenemos la arista lateral, son las aristas que contienen a las caras, que vienen a ser triángulos. Tenemos las caras laterales, que están formados por triángulos. Tenemos las aristas básicas, que está formada por la base de mi pirámide. Ahora, en el gráfico se muestra una pirámide pentagonal. En este caso, la base es un pentágono. Por lo tanto, va a ser una pirámide pentagonal, en este caso convexa. La notación de la pirámide viene dada por V, A, B, C, D y E. Tener presente que la altura, al trazar a una
pirámide siempre cae al centro de dicha figura, en este caso al centro de mi pentágono. Vemos acá una observación. Una pirámide sería triangular, cuadrangular, pentagonal, etc., dependiendo si su base es un triángulo, cuadrilátero o pentágono, respectivamente. A una pirámide triangular se le llama también tetraedro. Entonces, el nombre de la pirámide depende de la base o de la figura que es la base. En el gráfico que tenemos aquí se muestra una pirámide hexagonal no convexa. En este caso observamos que la base es un polígono hexagonal, pero en este caso no convexo. Un polígono convexo es aquel que al trazar una recta secante cruza en dos puntos. Por lo tanto, es una pirámide hexagonal no convexa. Y su notación vendría a ser V, A, B, C, D, E y F. Entonces, esto viene a ser un ejemplo de pirámide hexagonal no convexa. Vamos a ver la pirámide regular. Es aquella pirámide cuya base es un polígono regular. Sus caras laterales son triángulos isósceles, en este caso congruentes. La altura de la pirámide regular cae al centro de gravedad de la base. Nosotros tenemos una pirámide regular donde las caras laterales vienen a ser triángulos equiláteros o podría ser triángulos isósceles. En este caso, también mencionamos que la altura cae al centro de mi base, que en este caso, como es un cuadrado, vendría a ser una pirámide cuadrangular. Veamos los elementos. Tenemos que aquí dos tipos de apotema. El apotema de la pirámide o el apotema lateral y el apotema de la base. En este caso, que pertenece a la base de la pirámide, representada por A minúscula P, que viene a ser el apotema de la base, y tenemos el apotema de la pirámide o el apotema lateral, que es representado por A mayúscula y P, que viene a ser el apotema de la pirámide. Tenemos el semiperímetro, que viene a ser la semisuma de los lados de la base, y tenemos el área de la base. En este caso, dependiendo qué tipo de figura, hallamos el área de la base. Tener presente que al trazar un apotema tiene que ser perpendicular al lado o a la arista de la base. Y a su vez, al trazar el apotema de la base también tiene que caer perpendicularmente a un lado, a la arista de la base. Veamos acá también pirámide regular. Es aquella pirámide cuyas bases es un polígono regular. Sus caras laterales son triángulos isósceles congruentes. La altura de la pirámide regular cae en el centro de la gravedad. Como ya vimos anteriormente, esto viene a ser una pirámide regular. Ahora vamos a ver la relación que hay entre la altura, la apotema lateral y la apotema de la base. En este caso, formamos siempre un triángulo rectángulo. Recuerda, la apotema lateral, la apotema de la base y su respectiva altura forman un triángulo rectángulo. Y hay una relación para este triángulo rectángulo, la relación de los lados por el teorema de Pitágoras. Entonces yo tendría que la apotema lateral al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado. Entonces tenemos que tener siempre esa relación con la altura, apotema de la base y la apotema de la pirámide. Tener presente que para una base cuadrática, la apotema de la base es la mitad del lado o de la longitud de la base. Podemos hallar a partir de la pirámide el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y el volumen. Para hallar el área de la superficie lateral usamos la siguiente fórmula. Semiperímetro de la base multiplicado por su apotema lateral. Para hallar el área de la superficie total va a ser igual al área de la superficie lateral más el área de la base. Y para hallar el volumen de una pirámide va a ser 1/3 del área de la base multiplicado por su respectiva altura. Entonces, cuando trabajamos con superficie lateral, trabajamos con la apotema lateral, y cuando queremos trabajar el volumen, hallamos o trabajamos con la altura de la pirámide. Vamos a ver una pirámide irregular. Es aquella pirámide cuya base es un polígono irregular. En este caso, la base ya no es un polígono regular, sino un polígono irregular. Por lo tanto, vendría a ser una pirámide irregular. Por ejemplo, acá tenemos una pirámide de altura h con su respectiva base y la arista básica. En este caso, la base viene a ser una pirámide irregular, que las medidas de sus lados son diferentes. Acá tenemos también otro tipo de pirámide, donde tengo la base, que es una figura triangular. Tengo las aristas laterales, pero en este caso es una pirámide oblicua, porque la altura cae fuera de la figura. Entonces, para hallar para una pirámide irregular, podemos hallar el área de superficie lateral,
el área de superficie total y su respectivo volumen. Para hallar el área de la superficie lateral para una pirámide irregular vendría a ser la suma de las áreas de las caras laterales. Entonces hallamos el área de las caras laterales de cada una de las pirámides y los sumamos. Con eso obtenemos el área de la superficie lateral. Para hallar el área de la superficie total va a ser la fórmula área de la superficie total igual al área de la superficie lateral más el área de la base. Y para hallar el volumen sería 1/3 del área de la base multiplicado por su respectiva altura. Ahora vamos a ver lo que es la esfera. Es un sólido limitado por una superficie esférica en la que todos sus puntos equidistan a un punto interior denominado centro. Eso viene a ser la esfera. Ahora veamos la superficie esférica. Es aquella superficie generada por la semicircunferencia al hacer girar 360 grados en torno a su diámetro. Por ejemplo, que tenemos una semicircunferencia donde tenemos su diámetro y el centro de la semicircunferencia. A partir del diámetro hacemos girar y me formaría una superficie esférica. En este caso de centro O y su respectivo radio. Ahora a esta esfera le podemos trazar dos planos, un plano secante y un plano tangente. El plano secante cortaría la esfera en un círculo. A este círculo que es cortado por un plano, en este caso secante, a este círculo se llama circunferencia menor. Al círculo máximo o circunferencia máxima viene a ser aquella que contiene al centro de la esfera. Y tenemos nuestro plano tangente que choca a la esfera en un solo punto. Tener presente que del centro tiene su radio y ese radio va a ser igual a cualquier punto de la esfera. O sea, va a tener cualquier medida a cualquier punto de la esfera. Entonces, a partir de la esfera podemos hallar el área de superficie esférica, el área del círculo máximo y el volumen. El área de la superficie esférica para una esfera viene dado por la fórmula 4pi por r al cuadrado. El área del círculo máximo, aquel que contiene al centro de la esfera, viene a ser pi por el radio de la esfera elevado al cuadrado. Y el volumen de la esfera va a ser igual a 4/3 por pi por el radio de la esfera elevado al cubo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea de la página 103, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el área total y el volumen de mi pirámide regular. En este caso vamos a hallar el área total y el volumen de dicha pirámide. Entonces vamos a desarrollar eso. Aquí para poder hallar el área total necesito saber el área de la base y en este caso como es una pirámide regular, la base, la medida de las aristas van a ser iguales. Entonces yo puedo hallar el área de la base, que viene a ser un cuadrado, y como la medida del lado de ese cuadrado viene a ser 18, puedo hallar el área de la base. Vamos a empezar hallando el área total. Hallamos el área total. Por fórmula yo sé que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Ahora, para hallar el área lateral, tengo que saber el semiperímetro de la base y la apotema de mi pirámide. Para eso vamos a hallar la apotema. Entonces, yo tengo aquí mi pirámide, tengo su respectiva altura que vale 40. Ahora, cuando yo tengo una pirámide y tengo la altura, yo puedo relacionar la altura con la apotema de mi pirámide. En este caso lo que voy a hacer es, al trazar una altura, esa altura es perpendicular al plano, que en este caso es la base. Y como es perpendicular a la base, si yo trazo un segmento, en este caso trazo este punto que le voy a llamar H y este punto le voy a llamar E. Por lo tanto, si esta es la altura, es perpendicular al plano, también va a ser perpendicular a un segmento que pertenece a ese plano. Por ejemplo, va a ser HB, va a ser perpendicular a HM. Entonces acá va a ser 90 grados. Ahora, como te puedes percatar, al trazar un segmento va a caer al lado en forma también perpendicular.
Entonces, como cae perpendicular, yo observo aquí, primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, yo podría ubicar la tercera perpendicular. Más o menos sería así. Al trazar esta línea de aquí, yo voy a saber que esto va a ser perpendicular. Y esta línea de aquí viene a ser la apotema. Ahora, yo necesito hallar la medida de esta apotema de la cara de mi pirámide para poder hallar el área lateral. Ahora, observemos algo. Si yo trazo una perpendicular hacia el lado de la cara, recuerda que al trazar la altura cae al centro del plano. Como cae al centro del plano, quiere decir que la distancia que va a haber desde el extremo M hasta el extremo en el punto AB van a ser la misma medida que la D. Por lo tanto, este debe ser punto medio. Si todo es 18, divide a este segmento en dos partes iguales. Si esto es 18, esta medida de aquí va a ser 9. Y aquí también sería 9. Por lo tanto, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Podría aplicar teorema de Pitágoras. Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo VHM, aplico teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa viene a ser la apotema lateral al cuadrado va a ser igual a 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces vamos a hallar la apotema. Tendría que la apotema al cuadrado va a ser igual. 40 al cuadrado sería 1600 más 9 al cuadrado 81. La apotema al cuadrado va a ser igual 1600 más 81, 1681. Esta potencia 2 pasa como raíz cuadrada y yo puedo tener que la apotema va a ser igual. Raíz cuadrada de 1681, eso es igual a 41. Entonces ya tengo la medida de la apotema. Entonces ya tengo la apotema lateral, vale 41. Entonces yo puedo hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al semiperímetro de la base multiplicado por su apotema lateral. Reemplazando tendría el semiperímetro de la base, como es un cuadrado y la medida de ese lado del cuadrado vale 18, entonces sería 4 veces 18. En este caso estoy hallando el perímetro, pero como es semiperímetro se divide entre 2. Y le multiplico por su apotema, que viene a ser 41. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplificar. Mitad y mitad tengo 2. Por lo tanto, yo ya puedo hallar el área lateral. Sería 2 por 18 por 41, eso es igual a 1477. Entonces ya tengo el área lateral. Hallamos el área de la base. El área de la base recuerda que la base es un cuadrado, que lo vamos a identificar. Viene a ser un cuadrado. Como el área de la base es un cuadrado, simplemente hallaríamos el área. Como es un cuadrado, simplemente el lado, que es 18, lo elevamos al cuadrado. Y 18 al cuadrado es 324. Yo tengo el área de la base y yo tengo el área lateral. Entonces hallamos el área total. El área total va a ser igual al área de la base, que es 324, más el área lateral, que es 1476. Entonces el área total va a ser igual 324 más 1476, eso es igual a 1800, en este caso metros cuadrados. Entonces ya tengo el área total para mi pirámide. Ahora, también me piden hallar el volumen. Para hallar el volumen necesito saber el área de la base, su respectiva altura. Entonces acá vamos a decir, hallamos el volumen. Vamos a hallar el volumen. Por fórmula yo sé que el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura, todo esto entre 3, donde el área de la base es igual a 324. Multiplica la altura, que viene a ser h. No te olvides que esto viene a ser altura. Esto va a ser h igual a 40. Entonces sería 324 por 40, todo esto dividido entre 3.
Entonces tendría 324 por 40. Puedo simplificar. O mejor lo multiplicamos. 324 por 40, 12.960. Entre 3. Y ahí dividiendo o simplificando saldría 4.320 metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen de mi pirámide. El volumen de mi pirámide es 4.320 metros cúbicos. Y también tengo el área lateral, que es 1.800 metros cuadrados. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el área de la superficie lateral en mi pirámide regular. Entonces, me pide hallar el área de la superficie lateral de dicha pirámide. En este caso, observo que la pirámide tiene una base que es un hexágono. Entonces, sería una pirámide hexagonal. Entonces, a mí me piden hallar el área lateral. Para yo hallar el área lateral, eso va a ser igual al semiperímetro de la base multiplicado por su apotema lateral. Ahora, para eso necesito saber la medida de los lados de mi hexágono. En este caso, como es un hexágono, tendría que sumar la medida de los lados y dividirlo entre 2. Para eso necesito saber la medida de ese lado para mi hexágono. Entonces, para poder hallar eso, vamos a recordar un tema. Vamos a recordar el tema de polígonos regulares notables. Entonces, recordando el tema de polígonos regulares notables. Para un hexágono regular, donde la medida de sus lados son iguales, en este caso, tenemos que A, B, C, D, E y F viene a ser un polígono. En este caso, polígono regular. Por lo tanto, la medida de su lado, en este caso lo vamos a asumir FE, va a estar representado por L6, donde L6 me indica la medida del lado de un hexágono. Ahora, yo sé por fórmula la medida del lado de un hexágono. Eso simplemente viene a ser el radio de una circunferencia que contiene dicho hexágono. También puedo hallar la apotema de dicho hexágono. Entonces, la apotema, en este caso la apotema representado por A6 va a ser igual. Por fórmula yo sé que la apotema es igual al radio, raíz cuadrada de 3, todo eso dividido entre 2. Ahora, recuerda que la altura de una pirámide, al trazar la altura, llega al centro de mi hexágono. Por lo tanto, este punto, que le voy a llamar O, va a ser el centro de mi hexágono. Ahora, a partir del centro, si yo trazo una perpendicular al lado, esa línea del centro con una perpendicular a un lado del hexágono, esa línea de ahí se le llama apotema básica. En este caso, apotema básica. Entonces, esta línea aquí viene a ser la apotema. Como está en la base, apotema básica. Pero yo tengo esa medida de O hacia un punto del lado del hexágono, que vale 3. Por lo tanto, yo voy a decir que la apotema va a ser igual a 3. Esta línea de aquí viene a ser la apotema, en este caso como está en la base, apotema básica. Entonces, de esta igualdad voy a hallar el valor de R. Entonces yo tendría 2 pasa a multiplicar, tendría que R va a ser igual. 2 por 3, 6. Raíz cuadrada de 3 pasa a dividir, sería sobre raíz cuadrada de 3. Lo que vamos a hacer aquí es racionalizar. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Entonces yo tendría que R, necesito saber R para saber el lado de mi hexágono. 6 por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es 3. Lo que voy a hacer aquí es simplificar tercia a tercia. Entonces me quedaría que R va a ser igual a 6 entre 3, 2 raíz cuadrada de 3. Entonces yo tengo el radio que corresponde a una circunferencia que contiene al dicho polígono. Como yo tengo el radio, yo puedo decir que la medida del lado de mi hexágono, que viene a ser L6, va a ser igual simplemente a R, que es 2 raíz cuadrada de 3.
Entonces, tener presente que la medida del hexágono era representada por L6. Pero yo hallé el valor de L6 y eso es 2 veces raíz cuadrada de 3. Ahora, yo puedo hallar el semiperímetro. El semiperímetro de la base va a ser igual a la suma de los lados de mi hexágono. En este caso, como es un hexágono, tiene 6 veces la medida del lado de dicho hexágono, que vale L6. Reemplazando sería 6 por L6, que es el lado del hexágono, vale 2 raíz cuadrada de 3. Sería 6 por 2 raíz cuadrada de 3, y eso va a ser igual a 6 por 12, 12 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el semiperímetro, o en este caso, dividido entre 2. Hemos hallado el perímetro, pero como yo quiero el semiperímetro, se divide entre 2. Sería 12 entre 2, va a ser igual a 6 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el semiperímetro de la base. Me faltaría hallar la apotema. Tener presente que esta fórmula vamos a usar para hallar el área lateral. Como necesito la medida del apotema, en este caso lateral, de este punto que tengo aquí en la arista de mi hexágono, observo que va a ser punto medio. Recuerda que el apotema del centro del trazado perpendicular divide el lado en dos partes iguales. Observemos algo acá. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, si yo trazo desde este punto donde cae la perpendicular a un extremo de esta primera perpendicular, o sea, trazo una línea, al trazar esta línea me va a formar mi tercera perpendicular. Por lo tanto, esto viene a ser una perpendicular de la cara de dicho pirámide. Ahora observemos algo aquí. Esto va a ser la apotema lateral de la pirámide. Ahora yo tengo acá un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Pero observemos aquí, podemos aplicar teorema de Pitágoras. O si observas bien, la medida de los catetos, 3, 4. Esto pertenece a los lados de un triángulo rectángulo de 37 y 53. Cuando tengo la medida del cateto 3, 4, la hipotenusa va a ser igual a 5, sin necesidad de usar teorema de Pitágoras. Automáticamente la hipotenusa que viene a ser la apotema va a ser igual a 5. Entonces yo tengo la medida del apotema, que es 5. Hallamos el área lateral. Vamos a hallar el área lateral. Entonces yo tendría que el área lateral va a ser igual al semiperímetro de la base, que es 6 raíz cuadrada de 3, multiplicado por la apotema, que viene a ser 5. Entonces el área lateral va a ser igual. 6 por 5, 30 raíz cuadrada de 3. En unidades sería metros cuadrados. Entonces ya tengo el área lateral de mi pirámide. 30 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si el radio de una de las esferas es el cuádruple del otro, o sea, una es 4 veces el radio, me piden calcular en la relación que hay entre los volúmenes de ambas esferas. Entonces vamos a desarrollar eso. A esta esfera le voy a llamar esfera 1 y la esfera más pequeña le llamo esfera 2. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el volumen de cada una de estas esferas y luego dividirlo. Entonces yo voy a tener que el volumen de la esfera 1 va a ser igual a 4 tercios por el radio, que en este caso viene 4r al cubo multiplicado por pi. Y el volumen para mi esfera más pequeña va a ser volumen 2, va a ser igual a 4 tercios por el radio, que viene a ser r al cubo multiplicado por pi. Ya tengo los volúmenes de cada esfera. También piden hallar la relación. Entonces, a nosotros nos piden hallar la relación que hay entre volumen 1 y volumen 2. O sea, el volumen de la esfera 1 contra el volumen de la esfera 2. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Sería 4 tercios multiplicado por 4r al cubo por pi. Y el volumen 2 sería 4 tercios multiplicado por r al cubo. Y eso está multiplicado por pi. Como puedes observar aquí, 4 tercios y 4 tercios se eliminan. Pi y pi también se van a eliminar. Entonces me quedaría lo siguiente.
Entonces yo tengo acá que volumen 1 entre volumen 2 va a ser igual. Acá me quedaría 4 al cubo, 4R elevado al cubo. Y 4 al cubo sería 64 multiplicado por R al cubo. Sobre, tengo solamente aquí R al cubo. Como puedes observar, también se van a simplificar. R al cubo con R al cubo se simplifica. Por lo tanto, la relación de volúmenes va a ser la siguiente. Volumen 1 sobre volumen 2 va a ser igual a 64 sobre 1. Entonces, a mí me pedían hallar la relación de volúmenes. La relación de volúmenes entre ambas esferas va a ser de 64 a 1. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, una semiesfera, está inscrito dentro de un paralelepípedo. Entonces observo que esta semiesfera está dentro de un paralelepípedo de base cuadrada. Entonces observo que este paralelepípedo, su base viene a ser un cuadrado. Como es cuadrado, nosotros vamos a identificar que la medida de sus lados van a ser iguales. Ahora me dice, si el paralelepípedo tiene una superficie de área total 64 centímetros cuadrados, o sea, el área total del paralelepípedo es igual a 64 centímetros cuadrados. Entonces el área total de mi paralelepípedo es 64 centímetros cuadrados. Calcula el volumen de la semiesfera. Entonces me pide hallar el volumen de esta semiesfera. Como es una semiesfera, voy a usar el volumen para hallar el volumen de una esfera. Y ese volumen lo voy a dividir entre 2. Ahora, tener presente algo. Yo sé por fórmula que el área de la superficie total para un paralelepípedo va a ser igual a 2 veces la multiplicación de las aristas de 2 en 2. En este caso sería A por B más B por C más A por C. Entonces, yo multiplicaría cada una de las aristas de 2 en 2. Y al final sumo esos productos. Ahora, vamos a ver la medida de los lados de mi paralelepípedo. Tener presente, como tengo una semiesfera, yo tengo la medida de su radio. Esto viene a ser el radio R. Este radio gira alrededor o por toda la semiesfera. Por lo tanto, yo puedo unir desde este punto al extremo. Esa distancia va a ser R. De la misma forma, de este extremo hacia el otro lado, eso también va a ser R. Por lo tanto, el diámetro de la base de mi semiesfera viene a ser 2 veces R. Ahora, si te puedes percatar, el diámetro de la semiesfera es la misma medida que el lado de mi base cuadrática. Entonces, si el diámetro vale 2R, el lado de la base de mi cuadrado también va a ser 2 veces R. Y como es un cuadrado, esta medida también va a ser 2 veces R. Por lo tanto, esto es 2 veces R. Ahora, observemos algo aquí. Yo tengo la medida de las bases de mi paralelepípedo. Me faltaría saber la medida de la altura. Para saber eso, tener presente que como una semiesfera está inscrita en el paralelepípedo, si yo uno el centro en la parte superior, esa distancia también va a ser R. Pero como la parte superior de la semiesfera pertenece o choca a la base superior de mi paralelepípedo, entonces esta distancia va a ser la misma que la arista que viene a ser la altura. Por lo tanto, si toda esta altura vale R, es la altura de mi paralelepípedo también va a ser R. Entonces yo tengo las medidas de las aristas de mi paralelepípedo. Entonces reemplazamos en la fórmula. Yo sé que el área lateral va a ser igual a 2 multiplicado. Vamos a multiplicar de 2 en 2. En este caso sería 2R por 2R, 2R al cuadrado. Más 2R por R sería 2 veces R al cuadrado, porque R por R, R al cuadrado. Más 2R por R también sería 2 veces R al cuadrado. Y esto va a ser igual, el área total del paralelepípedo es 64. 2 pasaría a dividir y tendría 2R al cuadrado, sería 4 veces R al cuadrado más 2R al cuadrado más 2R al cuadrado, 4 veces R al cuadrado.
Esto va a ser igual, 2 pasa a dividir, tendría 32. Entonces vamos a hallar el valor del radio de la semisfera. 4 más 4, 8. Entonces sería 8r al cuadrado va a ser igual a 32. Donde 8 pasa a dividir, tendría que r al cuadrado va a ser igual a 32 entre 8, 4. Sacando raíz cuadrada, tendría que el radio de la semiesfera es igual a 2. Yo tengo el radio de la semisfera. El radio vale 2. Como a nosotros nos piden el volumen de la semisfera, vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen de la semiesfera. Entonces, primero el volumen de la esfera va a ser igual. En este caso es 4 tercios por r al cubo multiplicado por pi. Pero como es una semiesfera, eso se va a multiplicar por un medio. O sea, quiere decir que es la mitad de una semiesfera. Entonces vamos a reemplazar. Yo tendría el volumen de la esfera, va a ser igual. Puedes observar aquí, 4 y 2 se eliminan, me queda 2. Entonces sería 2 tercios multiplicado por r, que vale 2 elevado al cubo multiplicado por pi. Entonces el volumen de la esfera va a ser igual a 2 al cubo, 8 por 2, 16 sobre 3 multiplicado por pi. En este caso las unidades serían centímetros cúbicos. Entonces a mí me piden hallar el volumen de la semiesfera. Entonces el volumen de la semiesfera es 16 tercios pi centímetros cúbicos. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en un cono circular recto, su área lateral es igual a 180 pi metros cuadrados. Entonces tengo mi cono y me dicen que su área lateral es igual a 180 pi metros cuadrados. Me dice, la medida del ángulo del vértice de la sección axial es 106 grados. Entonces, que en mi cono yo voy a trazar un plano que cruza en mi base, que viene a ser un círculo, a su diámetro. Por lo tanto, al cruzar me formaría un triángulo. En este caso, ese triángulo que pertenece a mi cono viene a ser la sección axial. Ahora me dice que el vértice de la sección axial vale 106. Entonces, yo voy a decir que este ángulo, recuerda que esto viene a ser la sección axial al trazar con un plano. Entonces, este ángulo vale 106 grados. Me dicen calcular el área total y el volumen de dicho cono. Entonces, vamos a desarrollar eso. Como tengo aquí la sección axial que viene a ser un triángulo, vamos a trabajar con ese triángulo. Yo voy a trazar su altura del vértice superior hasta el centro de la base del cono. Entonces yo trazaría aquí su respectiva altura, que va a ser perpendicular con la base, que es un círculo. Al trazar su altura va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Recuerda que vendría a ser un triángulo isósceles. Al dividir este ángulo en dos ángulos iguales sería 106 entre 2 y observo que es 53 grados. Por lo tanto, acá observo un triángulo rectángulo. Si 53, este ángulo de acá va a ser 37. Vamos a colocar la relación de lados para un triángulo rectángulo notable de 37 y 53. A 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K, y la hipotenusa vendría a ser 5K. Ahora, si tú puedes observar, esta línea de aquí viene a ser el radio. Esto viene a ser la altura. Y esta viene a ser la hipotenusa, viene a ser la generatriz. Por lo tanto, yo voy a decir aquí, del gráfico, entonces yo voy a decir, la altura vale 3K. El radio vale 4K. Y la generatriz vale 5K. Entonces tengo que hallar el valor de K para poder hallar los valores de la altura, el radio y la generatriz. Para poder hallar el valor de K vamos a usar este dato. Yo sé que el área lateral, por fórmula, simplemente va a ser pi por r por la generatriz. Eso viene a ser el área lateral de mi cono. Pero me dicen que ese área lateral vale 180. Entonces esto va a ser igual a 180 pi.
Entonces vamos a resolver eso. Ambos eliminamos la pi y me quedaría el radio que vale 4K. El radio de mi cono vale 4K. Multiplicado por la generatriz que vale 5K. Todo esto es igual a 180. 4 por 5, 20 y K por K, K al cuadrado. Y esto es igual a 180. 20 pasa a dividir y tendría que K al cuadrado va a ser igual a 180 entre 20, ese es 9. Por lo tanto, el valor de K va a ser igual a raíz cuadrada de 9, 3. Entonces ya tengo el valor de K. Como ya tengo el valor de K, puedo hallar la medida de la altura, el radio y la generatriz. Como K vale 3, sería 3 por 3, 9. Como K vale 3, sería 4 por 3 y el radio va a ser 12. Entonces la generatriz sería 5 por K, que es 3, 5 por 3, 15. Entonces la altura es 9, la generatriz es 15 y el radio es 12. Entonces a partir de esas medidas yo puedo hallar el área total y el volumen. Hallamos el área total. Hallamos el área total. Usemos fórmula. Yo sé que el área de la superficie total va a ser igual a pi multiplicado por el radio, todo eso por el radio más la generatriz. Entonces vamos a reemplazar para hallar el área de la superficie total. Entonces yo tengo que el área de la superficie total va a ser igual a pi multiplicado por el radio, que vale 12, por el radio, que es 12, más la generatriz, que es 15. Entonces yo tendría que el área de la superficie total va a ser igual a pi por 12, 12 más 15, 27. Entonces yo puedo hallar el área de la superficie total. 12 por 27, 324 pi. En este caso en unidades sería metros cuadrados. Entonces yo tengo el área de la superficie total. Vamos a hallar ahora el volumen. Hallamos el volumen. Yo sé por fórmula que el volumen va a ser el radio elevado al cuadrado multiplicado por pi y su respectiva altura, todo esto sobre 3. Reemplazando tendría que el radio vale 12, sería 12 elevado al cuadrado, por pi por la altura, que vale 9. Todo eso dividido entre 3. ¿Qué observamos aquí? Tercia y tercia me sale 3. 12 al cuadrado, 144. Por 3, eso va a ser igual a 432 pi. En unidades sería metros cúbicos. Entonces, para mi cono ya tengo el área de la superficie total, que es 324 pi metros cuadrados, y el volumen de mi cono es 432 metros cúbicos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, el gráfico ABC, A', B' y C' viene a ser un prisma recto. Además, el volumen de ese prisma es 240 centímetros cúbicos. Entonces me dicen que el volumen del prisma es igual a 240 metros cúbicos. Ahora, me dicen que B y B', o sea, este segmento de aquí, o esta arista, es igual a la arista A' y C'. Entonces yo voy a decir aquí que la medida de esta arista es igual a la medida de la arista A' y C'. Pero esta arista también viene a ser la misma que la arista de aquí, por lo tanto también va a ser igual a la arista que está acá. Entonces, B y B' es igual a AC, o sea, tienen las mismas medidas. Me dicen calcular el volumen del cono, o sea, me piden hallar el volumen del cono circular recto, cuyo vértice, en este caso lo tengo aquí, pertenece a la cara de mi base del prisma. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observamos aquí que la base de mi prisma es un triángulo rectángulo de ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si acá es 90 grados, yo puedo decir que este ángulo de aquí también va a ser 90 grados. Y acá observamos que tengo 37 grados. 90 grados, puedo saber la medida de este ángulo.
37, 90, este ángulo vale 53. Entonces, como es un triángulo rectángulo de 37 y 53, ángulos notables, puedo saber la relación de lados de dicho triángulo. A 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K, y la hipotenusa, que viene a ser AC, viene a ser 5K. La misma idea aquí. Esta arista, que es la misma de la arista BC, si es 4K, esto también vale 4K. La arista de aquí es la misma de aquí, esta, 3K. Y la parte posterior también va a ser 5K. Ahora, hallemos o usemos el dato. Yo sé que el volumen del prisma va a ser igual. En este caso, el volumen del prisma viene a ser la área de la base multiplicado por su altura. Pero ten presente algo. Si B y B' es la misma distancia de AC, y a su vez yo observo que AC vale 5K, esta distancia, que viene a ser la altura del prisma, también va a ser 5K. Entonces, hallemos el volumen del prisma. El volumen del prisma es el área de la base, que en este caso viene a ser, como de un triángulo rectángulo, la multiplicación de los catetos. 4K por 3K. Sería 4K multiplicado por 3K. Todo eso dividido por 2. Eso viene a ser el área de mi base, que es un triángulo rectángulo. Multiplicado por su altura, que viene a ser 5K. Y esto va a ser igual a 240. Entonces, vamos a desarrollar esto. Mitad y mitad me saldría 2. Me quedaría 2 por 3, 6 por 5, 30 multiplicado por K. Y por K se repiten 3 veces, sería K al cubo. Esto va a ser igual a 240. 30 pasa a dividir, tendría que K al cubo va a ser igual a 240 entre 30, eso es igual a 8. Por lo tanto, sacando la raíz cúbica 8, eso va a ser igual a 2. Entonces ya tengo el valor de K. K vale 2. Ahora, como a mí me piden hallar el volumen, necesito saber, en este caso, el área de la base. Y en este caso me piden hallar el volumen del cono, perdón. Tengo que hallar el volumen del cono. Para eso necesito saber el radio de esta base del cono, que viene a ser una circunferencia. Entonces lo que voy a aplicar aquí es, vamos a analizar la base. Tengo un triángulo rectángulo y tengo una circunferencia inscrita dentro de ese triángulo. Entonces lo que yo aplico acá es teorema de Poncelet. Entonces, voy a aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Poncelet para el triángulo, que es la base C', B' y A'. Entonces, el teorema de Poncelet voy a usar en el triángulo rectángulo C', B' y A'. Entonces, en este triángulo voy a aplicar el teorema de Poncelet. Traigo esta base, lo traigo aquí. Observamos que es un triángulo rectángulo y donde tengo la base del cono, que viene a ser una circunferencia de radio R. En este caso, a este vértice le llamo C', el ángulo recto es B' y este punto viene a ser A'. C' debe ser este punto, el ángulo recto B' y el punto A'. Coloquemos la medida de sus lados. En este caso, yo tengo que esta medida de lado vale 4K, pero como K vale 2, todo esto va a ser igual a 8. Esta medida vale 3K, pero como K vale 2, sería 3 por 2, 6. Y la hipotenusa sería 5K, pero como K vale 2, sería 10. Entonces, colocando sus respectivos valores, yo tendría que B' C' vale 8, A'B' vale 6, y la hipotenusa vale 10. El teorema de Poncelet me dice lo siguiente, que si yo sumo los catetos, que viene a ser 6 más 8, esto va a ser igual a la hipotenusa, que vale 10, más 2 veces el radio R. Eso se cumple para una circunferencia que está inscrita dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, de esta igualdad voy a hallar el valor de R. 8 más 6, 14, y esto va a ser igual a 10 más 2 veces R. 10 pasa a restar, sería 4, igual a 2 veces R, y entonces el radio va a ser igual a 4 entre 2, eso es igual a 2. Entonces yo tengo la medida del radio, usando el teorema de Poncelet para el triángulo rectángulo A', B' y C'.
Como ya tengo el radio y tengo su altura, vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen. En este caso el volumen del cono. Entonces para el volumen del cono, por fórmula va a ser igual el radio al cuadrado multiplicado por pi por su respectiva altura, todo esto sobre 3. Ya sé la medida del radio. El radio vale 2. Vamos a tener que el radio está por aquí y vale 2. La altura del cono debe ser la misma altura del prisma. En este caso, como la altura del prisma vale 5K, a su vez esto va a ser igual a 10. Recuerda que K vale 2, por lo tanto la altura vale 10, entonces la altura del cono también va a ser 10. Entonces, reemplazando tendría R, que viene a ser 2, sería al cuadrado multiplicado por pi por la altura que vale 10. No te olvides que la altura aquí del cono va a ser 10. Entonces acá se multiplica por 10. Todo eso dividido entre 3. Entonces yo tendría acá 2 al cuadrado 4 por 10, 40. Entre 3 multiplicado por pi. En unidades sería metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen del cono. El volumen del cono va a ser igual a 40 tercios pi metros cúbicos. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.